Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes. Como todos sabemos, la cultura de Occidente se sustenta en sus orígenes y en su despliegue básico en dos grandes pilares, el mundo griego y el mundo cristiano. Pilares cuyos valores no siempre concuerdan, e incluso yo diría que la cultura griega y la cultura cristiana viven dentro de una permanente polémica. Para entender nuestro tema de base último, que es el arte contemporáneo, creo que son buenas señas de identidad empezar estableciendo un recorrido que nos sitúe, aunque sea un recorrido sintético que nos sitúe sobre lo que podría ser las primeras rupturas, para entender la primera ruptura que abre la puerta a esto que llamamos el arte contemporáneo. Una ruptura que se va a dar en relación al arte cristiano, lo cual nos lleva necesariamente a la comprensión del arte cristiano. Yo quisiera, al respecto, ser muy claro y establecer las notas que, en mi opinión, son esenciales. Y lo situaría todo en el conflicto entre la escritura y la imagen. Y ello con el objeto, el propósito de establecer por qué finalmente hasta Kandinsky, hasta el año 1910, la famosa acuarela de Kandinsky, el arte occidental es un arte figurativo, a pesar de que parecería, por lo que vamos a empezar a decir ahora, que esta posibilidad se encontraba imposibilitada a partir de una lectura ortodoxa de la Biblia. Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte. Y vamos a partir de la Biblia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una condena a las imágenes, una condena definitiva, una condena clara, tajante a las imágenes. Ahí se nos dirá que Moisés libera a los judíos del yugo egipcio de las imágenes. Imágenes que llevan a la idolatría y que llevan a la confusión, justamente entre lo que es propiamente el territorio de lo sagrado, el mundo de lo sagrado y el mundo de lo idolátrico. El primer desmarque que hace, por tanto, el Antiguo Testamento, para mostrar su diferencia, tiene un marcado referente que es el mundo egipcio. Y el Dios revelado, Yahvé, se nos dice ahí una y otra vez, reiteradamente, se manifiesta a través de la Escritura. Es la Escritura el vehículo donde este Dios del Espíritu se muestra a los hombres y muestra su mensaje, ese nuevo mensaje que ilumina una nueva religiosidad que va a sustentar también, en parte, lo que será el cristianismo. Yo voy a leer, hay que ir a los textos, y voy a leer exactamente los términos en que esta condena de las imágenes se da en la Biblia. Leemos entonces en Éxodo lo siguiente. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Creo que justamente esto que acabo de leer es la frase más contundente de la Biblia, ¿no?, respecto precisamente a la manifestación inequívoca de que es a través de la Escritura como se manifiesta la presencia divina.
paralelamente con esto, justamente se encuentra la condena a las imágenes, ¿no? Es decir, una y otra vez se nos dice que no deben de hacerse imágenes de Dios, que deben rechazarse cualquier tipo de imagen, que precisamente las imágenes serían un modo falso de presencia justamente de este Dios que ha manifestado su voluntad a través de la Escritura. Y también se nos dice que cuando el pueblo judío no hace caso a esta admonición, que es el famoso pasaje del becerro de oro, ¿no? Sabemos que Yahvé monta en ira y castiga al pueblo judío. Precisamente voy a leer esa parte también para que ustedes se den cuenta de la intransigencia que hay en el Antiguo Testamento en relación a la posibilidad de la manifestación del Dios a través de imágenes. El becerro de oro empieza diciendo y reiterando lo siguiente: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces la escritura es escritura del dedo de Dios, de su mano. Y más adelante se dice que Aarón les dice: apartar los zarcillos de oro que están en las orejas, zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de sus hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. O sea, esto del becerro de oro se vuelve precisamente aquello frente a lo que quería establecer un desmarque, que es a lo egipcio, al mundo de las imágenes, al mundo precisamente de las estatuas y de la pintura, y a la traición de la prioridad, ¿no?, de la escritura sobre las imágenes. Entonces aquí tenemos ya un primer problema complejo, ¿no? Según el Antiguo Testamento, ya se nos marca la imposibilidad de representar a Dios mediante imágenes. Esto es un hecho que tenemos que tomar en cuenta para explicar todo lo que, la subversión que se tiene que dar y toda la discusión que se tiene que dar precisamente en el mundo a posteriori, ya con el Nuevo Testamento, con los evangelios, para poder legitimar la posibilidad de imágenes para representar a Dios. Tomemos en cuenta que estamos hablando aquí de la escritura alfabética, de una escritura precisamente donde lo importante es el contenido intelectual, racional, el mensaje que ella tiene, más que lo que podría ser el valor formal del signo. Hay que traspasar y hay que desatender cualquier posibilidad de regodearse en el valor formal del signo e ir al mensaje que éste contiene. Por tanto, entonces, la Biblia lo que nos invita, el Antiguo Testamento lo que nos invita es a traspasar el signo, a traspasar la forma del signo y a tratar de profundizar, de entender, de comprender el mensaje de la Escritura. Pero bueno, ya en los evangelios, a pesar de que se nos dice, y leo aquí el principio del Evangelio de San Juan, ¿no? Según San Juan, se nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se nos vuelve a reiterar precisamente esta relación, ¿no?, del Verbo y Dios. Pero más adelante se nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Y aquí está la especificidad ya propiamente cristiana. Es decir, Cristo como alguien que es infinito, finito, inmaterial, material. Es un inmortal, un Dios que es a su vez un mortal, que vive como los hombres, que participa del pan y el vino y que vive la experiencia de la muerte. Es decir, lo espiritual encarnado. La prueba fehaciente, por tanto, de que la carne, los cuerpos, la materialidad no es absolutamente extraña a la posibilidad de contener al espíritu. Por tanto, el espíritu está en todo. No hay una dualidad radical, ni hay un distanciamiento absoluto. Es posible así ver en el mundo, en la propia corporeidad humana, en la propia dimensión mortal, justamente esa infinitud. Y ahí es donde la propia figura de Cristo va a legitimar la representación de las imágenes, puesto que puede haber imágenes, o sea, puede haber materia física que contenga esta dimensión metafísico trascendental de lo sagrado. Y por tanto, entonces, también el Dios puede legítimamente manifestarse a través de imágenes.
Esta figura de Cristo, entonces, será el sustento con el que, en el gran conflicto que se da en la constitución, en el proceso de constitución del arte cristiano, del cual hablaremos ahora mismo, será el que logre que los iconofílicos o iconodulos derroquen finalmente a los iconoclastas, o sea, a aquellos que niegan aún, y cuando podría haber una mínima legitimación en el Nuevo Testamento, la posibilidad de la representación del Dios revelado, el Dios cristiano a través de imágenes. Hay un triunfo, pues, contra los iconoclastas, y se abre entonces lo que es propiamente el arte cristiano. Resumiendo entonces, la primera lucha es la lucha contra lo egipcio, contra lo idolátrico. De esa lucha resulta finalmente una restauración de las imágenes, pero una restauración de las imágenes que evidentemente va a mantener una gran reserva sobre la confusión de la imagen con el Dios verdadero y por tanto un intento de evitar la idolatría. Pero ahora bien, hay un segundo enemigo con el que tiene que luchar, ¿verdad?, el cristianismo para constituir un arte propiamente, que podríamos llamar propiamente cristiano, que es justamente el mundo pagano. Es decir, el mundo que, a juicio del cristianismo, es un mundo en donde es representado por falsos dioses y por tanto entonces por dioses ilegítimos que tienen que ser desbancados para que el Dios revelado, el Dios verdadero, triunfe sobre el mundo, señoree sobre el mundo. Aquí, en este combate, va a haber un combate también sobre lo que es propiamente el arte griego y el arte greco-romano, concretamente la exaltación del cuerpo, ¿no? El arte griego, como ustedes saben, el arte ya clásico, surge a partir de dejar de venerar entidades de la naturaleza y del mundo animal. Es que se desplaza esa veneración a fuerzas de la naturaleza, el sol, la luna, o lo que sea, o a ciertos animales, veneraciones totémicas o mágicas, y el hombre se venera a sí mismo, el hombre se entroniza y se celebra a sí mismo. Por ejemplo, pensemos en las figuras de los Apolos, esos cuerpos. Se venera a sí mismo y además se mide a sí mismo desde su diferencia con el mundo no humano, que es la diferencia de ser un Homo sapiens, un ser pensante. El cuerpo, los cuerpos de arte griego, a partir del clasicismo, se miden a partir de la cabeza porque es el lugar de residencia de lo espiritual, la residencia de lo más legítimo del hombre, que es la razón. Tantas cabezas, un cuerpo tiene que tener tantas cabezas, etcétera. Hay una medida pues racional, hay una medida que acabará concluyendo en una serie de cánones que equivaldrán a esto que se llamará la belleza o lo bello, la categoría de lo bello. Hay un diseño del cuerpo desde la razón, desde el intelecto, y hay también una exaltación del poder y la inocencia de lo corporal. Esto se mantiene con todas las diferencias que queramos, pero se mantiene en el mundo romano, pero además ahí hay una exaltación de la carnalidad. Evidentemente, cuando el arte cristiano surge, cuando el cristianismo surge a partir de la conversión de Constantino, cuando ya el cristianismo se convierte en una religión oficial, el cristianismo no tiene un arte propio. El cristianismo lo que hace es refuncionalizar lo que encuentra, refuncionalizar el arte romano, refuncionalizar el arte griego, pero evidentemente esa refuncionalización o esa resimbolización de un arte que corresponde al hombre pagano, al hombre carnal, no puede formalmente responder al hombre espiritual, a la exaltación del hombre espiritual. Por tanto, esa resimbolización no basta para poder hablar de un arte cristiano. El arte cristiano se va a tener que hacer a sí mismo, va a tener que llegar, ¿verdad?, a crear un arte a imagen y semejanza de la preceptiva cristiana. Y eso es una cosa que tarda, que realmente podemos decir se empieza ya a hacer a partir del siglo VIII, IX, X, ¿no? Donde ya en el arte bizantino, en el arte románico, podemos hablar ya propiamente de un arte cristiano congruente con la letra que lo ilumina. Pero y en este sentido será un arte descarnado y donde hay una ausencia del mundo, de la dimensión tridimensional. Lo que vamos a ver ahí precisamente será esta figura imponente, omnisciente del Dios en majestad y la construcción de las imágenes en términos de perspectiva teológica. ¿Qué quiere decir perspectiva teológica? Quiere decir que precisamente el lugar y la dimensión de las figuras depende de la carga de sacralidad que soportan. A mayor sacralidad, mayor relevancia.
mayor jerarquía en la representación, pues no hay una perspectiva tridimensional, son obras bidimensionales, figuras planas, descorporizadas, desindividualizadas, ¿no? Siempre presididas, ya sea por la figura del Cristo Pantocrátor, de la Virgen, ¿no? Y, repito, los que rodean esas figuras, los que adquieren su lugar en esa relación en función de la sacralidad que soportan. Es lo que yo llamo la perspectiva teológica. Son figuras, el Cristo es un Cristo que domina todo con su mirada. La composición se hace desde la mirada del Dios omnisciente, omnisapiente, inapelable, que es una mirada que no podemos traspasar, son los ojos abiertos, ¿no? Que nos totalizan, nos envuelven con su mirada y que cuando queremos acercarnos o traspasar esa mirada somos devueltos a nuestra realidad de seres inferiores, de seres finitos, de seres errantes, fallidos y que estamos sometidos justamente a esa majestad, a esa dimensión superior del Cristo, del Dios omnipotente. Esto se da hasta el románico, hasta el siglo XII, ¿no? A mediados del siglo XII, esta figura o este Dios que solo reside en la trascendencia, en el espacio infinito de su residencia real, empieza a ser desbancado, empieza a haber un descenso. Esto ya se da a partir de la segunda mitad del siglo XIII, por el año 1250 aproximadamente, empieza a haber un descenso del cielo a la tierra, un lento descenso del más allá del cielo y del mundo trascendente a la tierra. Y aparece entonces la figura de Cristo, pero ya del Cristo que come, que cohabita con los hombres, del Cristo mortal. Y sobre todo, esta se da a partir de representaciones de Cristo crucificado. Y vemos a Cristo que cierra los ojos, vemos su cuerpo torsionado, vemos un Cristo que está inerme ante nosotros, un Cristo que sufre, que se duele, un Cristo, por tanto, al que puedo acercarme anímicamente, con el que puedo tener una empatía, con el que puedo ya mantener un diálogo. Un Cristo que, a diferencia de ese Dios omnisciente, permite un acercamiento, permite ya una identificación. Estos Cristos, que los primeros, por ejemplo, Giunta Pisano parecería ser quizá el forjador de ellos por el año 1252, el Cimahue, los veremos desde luego en el Giotto. Esto ya es un viraje muy grande, ¿verdad? Donde la tierra, esa tierra expulsada, ese mundo expulsado, ese mundo condenado, empieza a ser redimido. Y por tanto, entonces, la pintura poco a poco empieza a superar esa bidimensionalidad radical en la que se había manifestado en el arte bizantino y románico y empieza a tratarse de situar al hombre en el aquí y ahora, al hombre en la tierra. Y empieza, por tanto, el intento de la representación de la tridimensionalidad del espacio-tiempo mundano. Una tridimensionalidad que todavía no se representa de modo científico, sino intuitivo, pero empieza ya, o esto proseguirá de un modo ya sin retroceso ninguno, hasta una asunción ya radical del hombre en el mundo, sin dejar de ser arte cristiano. Es decir, en un principio, por tanto, este proceso, llamémosle de humanización, es a su vez un proceso que mantiene todavía su deuda y su referencia a los valores cristianos. Ahora más, sobre todo, ya a lo que sería el Nuevo Testamento. Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte @radioeducacion.edu.mx. Estamos entonces en la tierra, hemos descendido al más acá. Pero quiero decir que a pesar de esa diferencia, de esa superación de la trascendentalidad y del hieratismo de la primera figura del arte cristiano por esta segunda figura terrenal, a pesar de haberse superado ya la solemnidad, la jerarquía,
la imposibilidad de alcanzar a esta figura que se nos presenta omnipotente, lejana y a veces iracunda, y a pesar ya de que empiezan ya los problemas de individualización, ¿no? Ya con la representación de la tierra, pues se representa ya hombres individuales, no es esta cosa desindividualizada de las primeras imágenes cristianas, sino el hombre individual. Empiezan a distinguirse los rostros, los gestos empiezan a ser diferenciados. Pero a pesar de todas estas diferencias que podríamos establecer, de todas maneras podemos decir una cosa que es importante para lo que vamos a explicar la próxima vez. Aquí, en todo esto, no se trata, la gente no hace arte, el artista es un artista anónimo en general. Más en la primera etapa, más en el románico, en el bizantino, es un artista anónimo. Un artista que no dice voy a hacer arte y voy a hacer un arte que me autoexprese a mí y donde manifieste mi singularidad frente a otros artistas mediante estructuras formales que inmediatamente me puedan identificar en relación a los demás. No. Aquí el artista responde al ser y al gobierno de Dios, ¿no? Se entrega, es una ofrenda, más que crear ofrenda, se sujeta a dogmas y reglas y guarda, de alguna manera, repito, un anonimato. Todavía no ha surgido el artista singular, el artista ya distinguido de los demás, con una gran conciencia de que justamente lo que está haciendo es arte. Y lo que se pide de él es que haga obras que sean suyas, que sean motivo de su autoexpresión. Esto sigue sucediendo todavía en el gótico, aunque progresivamente los artistas van a irse destacando ciertos artífices sobre los otros, y van a ir ya vindicando el derecho al nombre propio. Y van a ir apareciendo entonces ya figuras distinguibles, sobresalientes, de las que empieza a hablarse con admiración. Y la pintura va a pasar de ser un arte secundario, artesanal, sometido a un arte que busca un lugar entre las expresiones jerárquicas, ¿no? La filosofía, la poesía, etcétera, que definen al hombre como tal en sus más altas manifestaciones. El proceso a partir del Giotto, sobre todo, con el que la próxima vez empezaremos, es justamente el proceso de autoclarificación de la pintura y de la búsqueda de reconocimiento de la pintura como un arte supremo. Y concomitantemente con esto, el pintor va a tratar de mostrar que no es un artesano, que es un creador y que justamente no tiene por qué seguir permaneciendo en el anonimato que hasta ese momento permanecían los artistas. Esto lo vamos a ver en detalle, vamos a ver la diferencia entre artesano y artista, y desde luego lo vamos a ver en algunas obras concretas, que son manifiestos, ¿no? Prácticamente los artistas van a empezar a hacer manifiestos en donde, digamos así, la pintura se piensa a sí mismo como un arte jerárquico y fundamental. Fundamentalidad que adquirirá desde luego, ya repito, ya desde prácticamente el Trecento, y no digamos del siglo XV en adelante, podría yo decir hasta hace poco, hasta los primeros cuestionamientos que hará Duchamp, y justamente a partir de los años 60 de nuestro siglo XX, donde la pintura empezará a perder esa hegemonía o ese lugar que ha tenido a partir de esta fecha que estamos señalando, ¿no?, de jerarquía. Esto será entonces lo que empezaremos a ver a partir de la próxima sesión, y bueno, espero que haya quedado claro, ¿no?, estas diferencias y esta búsqueda del arte cristiano hacia sí mismo, una búsqueda que curiosamente lo va a llevar a un proceso de secularización que va a generar un arte laico que se va a desembarazar ya de sometimientos religiosos. Esta es la paradoja del descenso a la tierra. Pues muchas gracias. Recomendación bibliográfica de la semana. Para mayor información sobre este tema, le sugerimos consultar los siguientes libros: Una estética teológica,
de Gloria Baltasar Hartz-Ursborn, Giotto y los oradores de Michael Baxendale, Arte paleocristiano y bizantino de John Beckwith, Artes pictóricas en Occidente 800-1200 de C.R. Dodwell, Historia y sentido del arte cristiano de Juan Plazaola. Para su comodidad, consulte la página de internet www.radioeducacion.edu.mx, Territorios del Arte Contemporáneo. Territorios del Arte Contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.